Buenos días, Pirulo. Empezamos nuestra última entrevista aquí en el club y que es muy sentimental para mí, pero supongo que para ti incluso más. Y por primero quería preguntarte si recuerdas tu primer día aquí en Łódź, en Polonia. Buenos días. Sí, un día sentimental también. Bueno, creo que será de las últimas veces que venga al estadio antes de irme a casa, pero volveré seguramente a visitar a mis compañeros y a todos vosotros. Y el primer día que vine, sí, me acuerdo perfectamente. Vinieron a recogerme al aeropuerto y vine directamente a un hotel que está en el centro de Piotrkowiecka y luego a la mañana, bueno, estuve haciendo unos tests, exámenes, pruebas sobre el cuerpo y demás y luego vine al estadio y a la primera persona que conocí fue a Jack, a Karolnico. Y bueno, y ya un poco ver las instalaciones, ver todo, los vestuarios, bueno, me acuerdo perfectamente como si hubiese sido ayer. ¿Y cuál fue tu primera impresión aquí? Pues viendo el estadio y el campo de entrenamiento, sabía que venía a un club grande. La sensación era de que estaban creando un proyecto muy bonito y muy chulo y cuando entré por el estadio, estaba medio estadio solamente, ¿no? Pero ya se veía que iba a ser un estadio muy bonito, la zona de vestuario súper bonita, el campo de entrenamiento, bueno, las instalaciones en sí, ¿no? Todo era muy bonito y todo hacía ver que iba a ser un club con un proyecto muy, muy grande. En este año que llegaste al club, 2019, ¿has pensado que vas a pasar aquí 6 años? No, no, sinceramente era impensable. Era impensable porque, bueno, cuando llego me adapto bien, creo que, bueno, que teniendo a Dani como compañero pues me fue más fácil adaptarme, pero sí que es cierto que cuando empezó a llegar el invierno, el frío, otra cultura, entrenamientos diferentes, recuerdo haberle dicho a mi mujer que no iba a aguantar más de un año seguro, que quería volver a casa. Pero bueno, luego vino un entrenador, Stavove, que me dio mucha confianza, no sé, me trató como si fuera un hijo y creo que a raíz de ahí empecé a jugar mejor, a creer más en mis cualidades y a partir de ahí ya sí que es verdad que me veía más tiempo en el club, pero no tanto como hasta ahora. Dices que esos primeros meses fueron difíciles para ti, Em, porque sin duda hay diferencia entre España, entre Andalucía y entre lo que tenemos aquí en Polonia, en Łódź. ¿Qué fue más difícil para ti aquí en esos primeros momentos? Yo creo que la comunicación, porque al final yo soy una persona muy abierta, me gusta hablar con todo el mundo, me gusta hacer bromas, me gusta estar cómodo, ¿no? Y al principio estaba muy incómodo en el vestuario porque no podía hablar con nadie, no sabía el idioma, no sabía inglés, era bastante difícil, ¿no? Y eso creo que fue lo que más me costó para adaptarme. Luego, bueno, pues al final cuando ya pasas tiempo 5 o 6 meses, pues al final la gente ya te va conociendo y aunque no sepas hablar bien el idioma, pues bueno, con una caricia o con un gesto es todo mucho más fácil. Y de los aspectos positivos, ¿qué fue la sorpresa más grande para ti? O algo relacionado con esa diferencia de cultura, que sabes que es un choque o algo que no te has imaginado llegando aquí. Em, Creo que el fútbol en sí, no pensaba que que los fans o que la gente fuera tan, no sé, tan pasional, ¿no? Por así decirlo. Eh, que la gente empieza a reconocerte rápido, bueno, que cuando haces 2 o 3 partidos buenos la gente te reconoce, sientes que eres como un jugador grande, ¿no? Y eso yo creo que es desde donde yo venía a donde paré aquí en Łódź, creo que esa fue la diferencia más grande, ¿no? En cuanto a fútbol.
Y de la vida común, ¿recuerdas alguna situación divertida relacionada con de esa falta de comunicación, de problemas con lengua o algo así? Hombre, alguna seguro, seguro que hay, pero bueno, pues cuando tenía que ir a comprar al supermercado o los primeros días en el cole con las niñas, cuando las llevo al colegio, a la guardería en este caso, bueno, siempre pues un poco hablaba con gestos y eso resultaba muy gracioso, o tenía que poner el traductor y bueno, pero son cosas que a uno le hacen crecer y que al final me lo llevo también en positivo para mí. Claro, ahora tenemos móviles que nos pueden ayudar en ese tipo de situaciones. Em, ¿En qué momento has sentido que aquí en Polonia, en Łódź, en UKS, tú te sientes como en casa? Porque eso lo has dicho con mucha frecuencia, que aquí sientes muy bien. Yo creo que cuando firmo el segundo contrato, cuando firmo el segundo contrato, yo creo que cuando me ofrecen esos 4 años es cuando digo, creo que he encontrado mi estabilidad, he encontrado mi zona de confort. Eh, Cuando voy a España y estoy de vacaciones, las niñas ya querían volver y eso me hacía sentir de que había encontrado un hogar, de que había encontrado una segunda casa, por así decirlo, y que bueno, pues que ahí empecé a ver que aquí podía estar mucho tiempo. ¿Cómo has cambiado como el hombre, pero también como el jugador? Porque han pasado 6 años, es mucho tiempo, muchísimo. Sí, bueno, como jugador al final, pues adaptándome a todas las circunstancias, a nuevos entrenadores, como te he dicho antes, nueva cultura. Al final vine aquí siendo un jugador muy ofensivo, no defendía mucho, yo creo, en España. Llego aquí, al final aquí, si no corres y si no peleas, tienes pocas oportunidades, eso me di cuenta rápido. Y bueno, pues al cabo del año, que creo que ya empecé a adaptarme bien, empecé también a aumentar mi masa muscular, a trabajar más en el gimnasio para estar más fuerte, porque aquí los contactos son muchos. Y yo creo que en ese aspecto he ido cambiando, ¿no? En cuanto a fútbol, intentar ser mejor y viendo todas las circunstancias que había en Polonia, pues porque era un fútbol totalmente diferente al de España. Y en cuanto a persona, pues bueno, intentar siempre sumar, ¿no? Yo creo que salir fuera de casa, salir a otro país, otra cultura, otro idioma, todo eso te hace crecer, te hace vivir cosas que en España no la iba a poder vivir. Y yo creo que, bueno, que he avanzado mucho personalmente. Y también ahora tienes 2 hijas, no solo una. Exacto. Pues tu familia también creció por ese tiempo. Em, ¿Cuál momento consideras como el mejor aquí? Yo creo que lo dije en la entrevista contigo, ¿no? En la rueda de prensa. Yo creo que la Extraclasa, cuando subimos a Extraclasa, fue el año. En lo personal, creo que lo mejor en cuanto a lo personal, porque me metí 16 goles. Y en cuanto a colectivo, quedamos primero, o sea que no hay una discusión ahí. Es obvio, ¿no? Que fue el mejor año. Después me puedo quedar con ratitos, con partidos, como por ejemplo los del Bicef, cuando ganamos al Bicef, creo que es un día muy importante para los fans y para nosotros también, ¿no? Creo que los derbis y el año de subir a esta clase creo que es lo mejor. ¿Y de la vida privada que has pasado aquí? Pues en la vida privada, bueno, un poco ver crecer a mis hijas, ¿no? Cómo Julieta puede hablar polaco, puede hablar inglés, es súper bonito. Y también ver a Olivia cómo crece. Sí. Cuando llegaste aquí a nuestro club, supongo que no mucha gente sabía quién eres. Y ahora eres una persona muy importante en la historia de ese club, con un impacto enorme. Eh, ¿Y
Tú has dado mucho a EUCAES. ¿Y qué EUCAES ha dado a ti? Yo creo que UKE me lo ha dado absolutamente todo. El, el hecho de poder venir aquí ya fue un placer para mí. Es verdad que al principio tenía mis dudas porque bueno, pues ya había tenido dos experiencias fuera de España y no había ido muy bien. Entonces, pues no sabía lo que me iba a encontrar aquí, ¿no? Pero UKE es, como ya te he dicho antes, me lo ha dado absolutamente todo. El poder jugar con esta camiseta, el poder hacer un poco de historia en el club es un placer para mí y bueno, pues he crecido como persona con el club, he crecido como jugador, hemos pasado momentos malos y momentos muy bonitos y yo creo que al final vamos a ir de la mano siempre, ¿no? Es lo que yo te puedo decir desde mi persona. Ahora vamos a hablar un poquito más de deporte, no de la vida privada. 6 años, 181 partidos, 44 goles y 30 asistencias. ¿Te impresionan esos números? Sí, poco, la verdad. Creo que bueno, son números que marcan, ¿no? Que son números que son positivos y que también creo que podía haber dado algo más, sinceramente. Creo que si no hubiese tenido la mala suerte de lesionarme estas dos últimas temporadas cuando subimos a Extraclasa, eh, muchos de vosotros lo sabéis, otros no, pero el segundo partido de la Extraclasa me rompo el menisco y estoy un tiempo que no puedo jugar o que juego con mucha molestia, que siempre se me hinchaba la rodilla y creo que al final no estuve al 100% o al nivel que todo el mundo esperaba. Pero bueno, son cosas que pasan, que uno no puede cambiar y al final los números están ahí, ¿no? También creo que he hecho números muy bonitos y he competido siempre hasta el último día, así que me quedo con eso y muy orgulloso de poder conseguir todos estos números. ¿Y te sientes como una leyenda? Yo creo que ahora mismo no, pero porque es muy reciente. Creo que, bueno, cuando pasen los años veré la magnitud que tengo aquí y el cariño que he recibido, que eso es obvio. Siento a día de hoy, siento mucho cariño. Voy por la calle, aunque ya no sea jugador de UCAES, pues la gente me pide fotos y sigo firmando autógrafos y eso es un placer para mí. De todos esos partidos que has jugado aquí, ¿cuál fue más importante para ti? El que más orgulloso eres. No sabría decirte cuál. eh, lo que recuerdo con mucha emoción es el primer partido que jugué en casa, cuando estábamos en esta clase, el primer partido que jugamos. El debut en casa fue increíble porque me acuerdo que había mucha gente. Yo recuerdo que toda la zona de tribuna estaba llena y claro, para mí era algo totalmente diferente a España, aunque en España también he vivido cosas bonitas, pero no sé, el primer partido en casa con tanta gente, escuchaba tanto ruido, los fans cantando, eso me impresionó mucho. Y creo que ese partido nunca se me va a borrar de la mente. Y luego, pues bueno, el partido que ganamos a Bicef creo que también fue genial. Cuando volvimos aquí al estadio, la cantidad de gente que había esperándonos fuera, eso también muy bonito. ¿Y se siente más presión cuando tienes ese contacto con los fans, que hay tantos, que hay mucha gente en el estadio? ¿Tú como jugador has sentido una presión por eso? Bueno, sí, no, yo creo que los primeros años era más diversión o ver qué guay y todo, pero cuando tienes un poco de pertenencia al club, cuando sientes algo por el club, creo que ahí sientes presión, un poco de presión sientes, porque al final sé que nos llevan en volanda y sé que nos ayudan, sé que cantan, sé que están apoyándonos hasta el final,
pero tú sientes que una parte de eso, una parte del partido, una parte de ganar el partido va por ellos. Entonces, bueno, yo siempre lo he sentido como un poco de presión, también es una presión bonita porque estás luchando por algo que todo el mundo quiere, nosotros y los fans. Entonces creo que es bonito, ¿no? Que es una presión bonita. Te he preguntado por el partido más bueno, más especial para ti. También quiero preguntar por el eh, más difícil para ti. ¿Qué momento en tu carrera aquí en Euqués fue más difícil para ti? Pues, bueno, puede ser las lesiones, pero tampoco he tenido... Bueno, la que recientemente recuerdo, la peor derrota y el peor día, por así decirlo, fue en Extraclasa contra el Gorni Huesna, no, Gorni Zabrze, que perdimos 0-5 y que salgo desde el banquillo y creo que a los 10 minutos me rompo el isquio en una carrera. Ese día fue jodido porque ver cómo perdemos de esa manera, un resultado tan abultado y luego encima te lesionas, los fans están pues enfadados, ¿no? Como es obvio, creo que es de los peores días que recuerdo más reciente, ¿no? Ok. Y en tu opinión, ¿cómo ha cambiado Eucaes como el club, como el equipo por todos esos 6 años? Porque tú podías observar todo eso como un jugador desde dentro. Pues sí, hemos ido creciendo, ¿no? Hemos ido creciendo a nivel de infraestructura en el club. Ha ido creciendo el estadio. Cuando se va haciendo el estadio entero ves bueno, que ahora es un club con un potencial más grande y con masa social. Campos de entrenamiento, bueno, intentar que siempre el césped está bien, todo esto ayuda mucho, ¿no? Al crecimiento diario. Después en los vestuarios cada vez hay más cosas para poder hacer, en la recuperación del jugador, materiales, pasar más tiempo con los fisios, todo esto, al final creo que el club ha puesto mucho hincapié en ello, ¿no? Eh, para mí la zona de recuperación creo que es súper importante y antes no le daba mucho importancia. Bueno, ahora tenemos piscina para hacer agua fría, tenemos también muchas veces sauna en el club. Bueno, absolutamente todo. Yo creo que el club está creciendo mucho, están avanzando a un nivel muy grande y creo que el club seguirá yendo para arriba. Y desde el punto de vista de un jugador, ¿cómo ha cambiado el tipo de juego de todo el equipo? Que tú observabas por todos esos años, otros tipos de trabajo con diferentes entrenadores y también había cambios en el tipo de juego, en el modo de juego, ¿sí? Pues, ¿cómo ha cambiado eso, en tu opinión? Bueno, al final el entrenador que viene pone un estilo y los jugadores pues hay que adaptarse a eso lo antes posible para tener un rendimiento inmediato. Como te dije antes, para mí esta web cambió un poco el estilo no sé si del club o no, pero trajo una manera de jugar para mí como jugador y como, bueno, como fan del fútbol, jugar siempre con la pelota desde atrás, salir jugando desde atrás, intentar, bueno, pues intentar chutar la pelota largo lo menos posible. Todo esto creo que al final a mí me marcó mucho. Venir a un país donde no se juega, por así decirlo, de esa manera, que alguien te trate el balón de esa manera o que quiera jugar así, me impresionó mucho. Luego Moscal también es un estilo parecido, con un juego muy combinativo, directo para hacer muchos goles. No sé, creo que
que hay dos o tres entrenadores que han marcado una época aquí en el club y que nosotros pues nos hemos validado de eso, ¿no? Lo hemos acompañado y creo que el club ha ido a mejor. Como has mencionado los entrenadores, pues quería preguntarte también por eso, porque por todos esos años has trabajado con 10 entrenadores, creo. Eh, Son muchos. Y ahora creo que puedes decir con quién tú has creado la mejor relación, con quién te gustaba más trabajar. Bueno, lo primero de todo, yo creo que no sé si son 10 o son más, creo que son 10, pero con todos ellos he aprendido algo, de todo me llevo un poco. Al final hemos pasado mucho tiempo y con todos he aprendido muchas cosas, la verdad, esa es la realidad. Y luego, pues que me hayan marcado un poco esta Bove, ya te digo, era un entrenador que no sabía tampoco hablar inglés, yo tampoco sabía polaco, pero no sé, con una simple acaricia o con un simple gesto, sentí siempre una confianza ciega, siempre me dio una confianza ciega en él y lo hacía bien o lo hacía mal en el partido, sabía que siempre iba a tener cosas positivas y que siempre iba a jugar. Eh, Creo que con Kibu, por el idioma, como persona creo que es fantástico, creo que es de las mejores personas como entrenador que he podido conocer. Un tipo estupendo, súper amable, siempre para ayudar y eso es de elogiar. Y con Moscal, yo creo que Moscal al final hemos tenido un feeling también especial, ¿no? Es verdad que él tampoco era de hablar mucho y sobre todo conmigo creo que, bueno, que manteníamos un poco la distancia, pero siempre lo sentí cerca, siempre sentí que cuando necesitaba algo, él de mí o yo de él, lo íbamos a dar todo. O sea que bueno, con todos los demás creo que también tiene un muy buen feeling, pero si tengo que resaltar algunos, pues serían estos tres. No, yo lo que sí que creo que al final la confianza o el que te pongan o el que te quiten depende de uno solo. Y si lo haces bien y te ganas esa confianza, el entrenador te va a poner. Y si haces buenos números, te van a poner. Y cuando no he jugado, he dicho, ¿por qué no me pones? Bueno, pues hay que mirarse uno también y pensar que a lo mejor hay algo que no estás haciendo bien o que por lo que sea hay otros jugadores que también lo están haciendo muy bien y tienen que jugar. Pero ya te digo, si el que te pone y el que te quita creo que es uno solo y el entrenador lo que hace es poner lo que él ve en los entrenamientos o en los partidos y esa es la realidad para mí. Ujú. Y con los jugadores, ¿con quién has creado la relación más fuerte? ¿Quién va a ser tu amigo hasta siempre? Bueno, con Carlos Moro, a día de hoy, 100%, hablamos casi diario. Te diría que diario, cada mañana nos mandamos un mensaje. Eh, he creado muchos buenos amigos aquí. Todos los españoles, con todos, quizás no todos los días tenemos contacto, pero nos mandamos mensajes cada cierto tiempo y hablamos y preguntamos cómo está la familia. Al final hemos pasado mucho tiempo juntos, hemos pasado momentos muy bonitos, otros momentos un poquito más difíciles, pero yo creo que con todos voy a tener contacto, ¿no? Al final, hoy en día con el móvil, pues bueno, es mucho más fácil. Y luego, pues con los polacos, pues bueno, tengo muchísimos, que te podría decir muchísimos. Creo que, bueno, estos últimos años, pues con Danek, son 5 o 6 años juntos. Mokre, Michał, Trombi, eh, Cheli, es que son muchos, no te puedo decir todo, pero es verdad que voy a tener contacto con todos. En estos días la mayoría me han mandado mensajes de ánimo, de apoyo, así que creo que voy a tener contacto absolutamente con todos. Y en tu opinión, ¿cómo la buena atmósfera eh, influye en lo que pasa en el campo deportivamente? Si hay buena atmósfera en el vestuario, pues eso
también podemos ver en el resultado final después de un partido. Sí, yo creo que sí, ¿no? La atmósfera es muy importante en el deporte colectivo, ya sea en el fútbol o en otro ámbito, es súper importante. Lo que demuestras dentro del vestuario o cuando sales a cenar con todos, luego yo creo que muchas cosas se transforman en el campo, ¿no? Pero es verdad que a veces yo he tenido equipos que donde he tenido muy buena atmósfera dentro del vestuario y luego en el campo nos rendíamos. No sé, quizás los egos, hay gente que, pues, que tiene ego y quiere ser mejor que otro y bueno, hay muchas cosas que pasan dentro de un vestuario, pero soy de la persona que piensa que contra mejor atmósfera haya en un vestuario, mejor van a jugar los equipos. Como te he dicho, ayer vi las entrevistas viejas contigo en nuestro canal de YouTube. Y ahí había esa opinión que tú en el campo eres un poco egoísta, que no quieres dar pasos a otro. ¿Eso ha cambiado durante esos años? Bueno, yo creo que siempre he sido un jugador de equipo. Jugador de equipo también significa hacer goles para que tu equipo gane, que también incluye que es individual, pero eh, creo que estos 6 años he intentado hacer lo mejor posible. Ha habido años en el que he intentado pues tirar más del carro porque sabía que el equipo me necesitaba. Y quizás estos 2 últimos años pues ha sido peor por, bueno, por otras cosas, pero momentos difíciles, pero creo que estos 2 últimos años he intentado aportar otras cosas diferentes que en años anteriores era más en lo futbolístico, era más en hacer goles, en hacer asistencias, que eso es un poco lo que la gente se da cuenta o que lo que la gente ve, pero creo que estos últimos años también he aportado, bueno, pues mi nivel a persona en el vestuario, en poder ayudar a los más jóvenes, intentar tratar bien a todo el mundo, ¿no? Y yo creo que, bueno, que en ese ámbito he intentado de aportar cosas al equipo de otra manera. Has mencionado de los jóvenes y por eso quería preguntar si tienes algún mensaje para los jugadores jóvenes, ¿qué pueden hacer para jugar mejor o en qué concentrarse en ese primer momento de su camino a ser futbolista? Bueno, lo primero que yo le diría, o lo que me ha servido a mí, ha sido disfrutar. Disfrutar día a día, cada partido, eh, porque es que si no disfrutas, yo no lo veo así. Si no disfrutas no vas a llegar quizás a ser un jugador de alto nivel. También incluyen otras muchas cosas, evidentemente. Trabajo diario, descansar, alimentarse bien, ser disciplinado. Hay muchísimas otras cosas que incluyen todo eso y que de hecho lo he podido comprobar con mis propios ojos. Creo que los chavales que vienen de abajo se cuidan muy bien, entrenan fuerte, son cuidadosos, vienen al gimnasio. La verdad que la academia de UKS es fantástica, creo que van en un camino muy bueno. Y les diría pues, pues, que disfrutaran mucho y que sobre todo tuvieran ambición y se dedicaran 100% al entrenamiento. Y volviendo a ti, personalmente, durante tu estancia aquí en UKS, tú has llegado al título que eres el mejor extranjero en toda la historia del club, de los jugadores que han jugado aquí. Eh, pues, ¿has pensado que podrías obtener ese tipo de título, de éxito en otro país a partir de España? Bueno, ahora ya soy un poquito mayor, yo creo, para jugar mucho tiempo en algún club.
No, lo primero que estoy agradecido, ¿no? Porque, bueno, es un bonito dato. Poder marcar historia es muy bonito. Nunca me lo planteé, tampoco pienso en el futuro de esa manera para hacer historia en otro club. Como te he dicho antes, disfrutar el día a día es lo más importante. Y yo creo que toda esta consecuencia de haber conseguido esto es del disfrute, del trabajo diario, del estar enfocado 100% en lo que haces y eso te da al final esos frutos. ¿Y qué te ha hecho quedar aquí por tantos años? Porque había momentos buenos, había también momentos malos, que por seguro las recuerdas también. Pero tú quedaste aquí por tanto tiempo. ¿Qué te ha hecho hacer así? Bueno, lo primero que como te dije antes, cuando uno tiene un poco de pertenencia hacia el club, de que algo le importa, cuesta más decidir, ¿no? De decir, "Bah, me voy y busco otra cosa". Es cierto que hubo momentos muy difíciles, vinieron algunos equipos también con ofertas, eh, el club y yo las valoramos porque a lo mejor en ese momento era lo que mejor le venía al club, sacar un poco de dinero y económicamente estar mejor. Pero bueno, muchas conversaciones, al final hablamos, decidí quedarme, también las niñas, el colegio, bueno, en este caso Julieta solamente, luego vino Olivia, pero tener una familia, tener una estabilidad en una ciudad donde ellas están cómodas, se sienten importantes también es muy importante para mí y bueno, un cúmulo de todo que al final te hace, bueno, pues seguir aquí luchando y al final tener ese sentimiento de pertenencia del club. Ujú. Y cómo, si tú tendrías que resumir un poquito todo, todos estos 6 años, corto, ¿cómo lo harías? El resumen sería positivo. Resumen, una experiencia magnífica en la cual nunca pude imaginar 100%. Me llevo amigos, me llevo familia, me llevo el cariño de todos vosotros, de los fans. Para mí es la mejor experiencia que he tenido fuera de España. E incluso te diría que la mejor experiencia que he tenido en un club, porque es donde más tiempo he pasado, ¿no? Quitando mi infancia en el Español, que fueron 6 7 años también, como club profesional creo que es la mejor experiencia que me llevo y súper feliz de poder compartir con vosotros todo esto. Muchísimas gracias por esas frases. Mm, Tú has creado la carta en tu Instagram de despedida con los fans, pero ahora tenemos la oportunidad para decirles algo. ¿Quieres decir algo a los fans, a toda la gente relacionada con el club? Bueno, no me quiero emocionar. Nada, les diría desde mi persona que muchas gracias por todos estos años, por el apoyo. He sentido muchísimo apoyo, he sentido mucho cariño, me he sentido, como siempre he dicho, en casa por ese apoyo, por ese cariño. Eh, Creo que les diría que, bueno, que nunca cambiasen, que sigan apoyando a UKS, al club, que sin ellos pues el club no sería diferente, 100%, porque ellos son una gran parte de este club. Eh, y que voy a ser uno más de ellos siempre, ¿no? Esa siempre será mi familia y que cuando pueda vendré a visitarlos 100%, vendré con ellos, vendré a animar al estadio y que sigan hacia adelante, que UCAES tiene mucho que dar todavía y que ojalá pronto volvamos a estar en esta clase. ¿Esperabas ese tipo de despedida? No, te soy honesto, no, pensaba que algo iba a haber, pero durante toda la semana no, como ya hicimos en la tienda, después en el estadio creo que ha sido
increíble, ni en mis mejores sueños hubiese pensado que hubiese sido así de esa manera. Incluso lo hablaba con mi familia, que ha sido especialmente bonito y la verdad que no me lo imaginaba. ¿Tú recuerdas todavía ese tiempo antes de UKS, tu vida sin UKS? ¿Recuerdas ese tipo de tiempo en tu vida? Difícil de acordarme, ¿no? Pero bueno, me acuerdo que venía de un club muy humilde, ¿no? En España y que llegar aquí fue un cambio muy grande y después de pasar 6 años, pues bueno, va a ser difícil ir a otro club que no tenga esta grandeza, ¿no? Va a ser difícil, seguro. Tengo que preguntar por final, ¿qué planes tienes ahora? Bueno, ahora un poco esperar, ¿no? Yo quiero seguir jugando, creo que, bueno, me siento bien físicamente, que era lo más importante. Vamos a ver, ¿no? Voy a ir a España de vacaciones y luego un poco esperar si viene alguna oferta, no sé si será en Polonia, si será en otro país, pero bueno, por lo menos jugar 2, 3 años más, si me lo permite y físicamente me encuentro bien, quiero seguir jugando. Y después, bueno, y el futuro ya veremos. Quería acabar esta entrevista con un aspecto positivo, pues quiero pedirte por una historia divertida de vestuario, algún recuerdo positivo que tienes de aquí, Ahora me pillas muy que no y que no fue el ascenso a Extraclasa. divertido. Bueno, divertido, divertidos eran para otros, pero para mí no. Creo que, bueno, quedamos todo el equipo una noche para irnos, para salir y vamos a, no sé si a Varsovia, a salir todos juntos. Hace ya bastante tiempo de esto. Era una cena de equipo, todos juntos, no solamente amigos, todos juntos. Y, íbamos en el autobús hacia Varsovia y habíamos bebido un poquito, no sé si se puede decir o no, pero habíamos bebido un poquito. Y, y durante el camino me quedé dormido, los demás se fueron de fiesta, yo estaba dormido en el autobús. Y cuando llegaron al amanecer por la mañana yo seguía dormido en el autobús. O sea que yo me perdí la fiesta. Fue bueno, una anécdota un poco curiosa, pero sí, sí, ese día fue increíble. No me acuerdo de nada, solamente me acuerdo que dormí en el autobús. Pues muy buen descanso. Sí. Vale. Muchísimas gracias, Pirulo, por todo tu apoyo a ese club y por todo tu cariño que nos has dado. Vale, de nada. De aquí mandarlo también a todos vosotros, al cuerpo de marketing, al club, absolutamente a todos los trabajadores del club, a mis compañeros durante todos estos años, a los fans y a todos, que ha sido un placer y que nada, seguiremos juntos 100% y que os mando un saludo y un abrazo muy grande a todos. Muchas gracias, mucha suerte. Gracias.